Buenos días, comunidad estudiantil de la Unidad Educativa Naciones Unidas. Pues estamos aquí nuevamente para revisar lo que es la ficha de esta semana. Sería ficha 11, pero en realidad ahora ya no son fichas semanales, sino son fichas mensuales. Ahora se van a hacer proyectos, ¿cierto? Donde estos proyectos van a constar de 4 actividades que se van a dividir en las 4 semanas que tiene el mes. Y cada semana va a traer diferentes actividades. En este caso, el proyecto total se va a llamar, de este mes, se va a llamar Resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. Y para esto vamos a tratar los 5 puntos que tiene esta semana. Entonces, empecemos. Primero, como siempre, algunas indicaciones, luego sencillas, pues que deben leerlas. Luego nos dice que, como siempre, para realizar estas actividades planteadas, que podemos utilizar los materiales que tenemos disponibles en casa, diccionarios, hojas, goma, cartulinas, lápices y todo lo que tengamos a nuestra disposición, hojas que se puedan reutilizar y que podamos usar para realizar las actividades que tenemos. Y entonces empezamos. Tenemos lo que es las actividades de la semana 1. En esta semana se trabajará con las asignaturas de lengua, literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales e inglés. Vamos a ver lo que es el tema de esta semana. Es identificar, cada semana tendrá su tema. O sea, la actividad de la semana 1 y el tema de la semana 1 es identificar los conflictos y problemas que existen en mi entorno. Está, nombre del proyecto, como vimos, resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. Y tenemos la semana 1, donde el tema es identificar los conflictos y problemas que existen en mi entorno. Bueno, entonces vamos directamente a lo que es la actividad 1. Dice la exposición oral, el conflicto. Y ahí tenemos un pequeño, tenemos una pequeña lectura, un pequeño párrafo que lo vamos a leer ya que es pequeño. Ustedes deben leerlo también, pero yo los voy a acompañar con esto. Decía, ¿sabías que? Según la Real Academia de la Lengua, un conflicto es un problema, cuestión o materia de discusión. Así también se considera que en todos los ámbitos de la vida y de las relaciones entre las personas existen conflictos. Así, para la Escuela de la Paz, los conflictos se producen entre personas que tienen intereses distintos y posturas que no son compatibles. Por tanto, los conflictos son naturales en las relaciones entre las personas y deben ser diferenciados de las situaciones de violencia y maltrato. Estos últimos no deben ser justificados en ninguna circunstancia, mientras los conflictos se pueden solucionar dialogando. Entonces ya tenemos aquí la primera parte que habla sobre el conflicto. O sea, ahí que por eso dice la exposición oral, el conflicto, porque dice el conflicto se arregla dialogando, que es con una exposición oral. Entonces vamos ya a tener lo que es la primera actividad. Y nos dicen que en base a lo que vimos en el párrafo anterior, existen varias definiciones de conflicto. Crea 3 definiciones propias y escribe un ejemplo de cada una. Entonces tenemos ese cuadrito, yo lo he copiado aquí porque como les digo el programa no me permite dibujarlo, pero ustedes lo pueden dibujar el cuadrito o pueden escribir en su cuaderno, ¿no? Así mismo definición 1, definición 2, definición 3 y un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Qué es una definición? Pues como dice aquí, para la Escuela de la Paz, los conflictos se producen entre personas que tienen intereses distintos y posturas que no son compatibles. Eso es una definición. Una definición es decir qué significa algo. Entonces, nosotros debemos poner 3 definiciones y un ejemplo de cada definición. Yo voy a hacer mis ejemplos, ustedes deben hacer los suyos. Por ejemplo, para mí una definición de conflicto es una diferencia de opiniones sobre un tema. Entonces lo voy a hacer esto más pequeño y lo voy a colocar aquí. Voy a dividir un poco más. Así. ¿No es cierto? Y esa es mi primer definición. Que para mí el conflicto es una diferencia de opiniones sobre un tema. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una opinión sobre algo y otra persona diferente, como por ejemplo los equipos de fútbol.
yo puedo opinar que mi equipo es mejor y otra persona, un compañero o un amigo, también puedo opinar que su equipo es mejor. Y ese es mi ejemplo. Entonces, preferencias de equipo de fútbol. Entonces yo voy a colocar mi definición aquí. Un momento que cargue el sistema. Entonces, mientras tanto les explico, pues entonces esa es simplemente una diferencia de opiniones. Yo puedo opinar que mi equipo es mejor y otra persona puede llegar a opinar de que el equipo de él es mejor. Y eso es un conflicto que tenemos ya que no nos ponemos, cada uno quiere defender su equipo, pero como decía, sin llegar a la violencia. No hay que confundir el conflicto con violencia, porque el conflicto simplemente es una discusión que se puede arreglar hablando. Por ejemplo, yo puedo llegar a un acuerdo con la persona que estoy hablando, siempre que sea razonable, y hablar y decir y reconocer las cosas buenas y las cosas malas que cada equipo tiene y respetar su opinión de por qué le gusta el equipo y por qué le gusta su equipo, porque a mí me gusta mi equipo. Y así entonces llegamos a un acuerdo y resolvemos el conflicto dialogando justamente. Entonces, esa es mi primera definición. Es una diferencia de opiniones sobre un tema. En este caso, el ejemplo es sobre preferencias de equipo de fútbol. Entonces, tenemos que colocar, son tres ejemplos, ¿no? Ustedes, yo voy a colocar dos, ustedes tienen que colocar tres. Por ejemplo, otra definición, ustedes se pueden basar también en lo que dice aquí, conflicto, un problema de discusión o una cuestión o materia de discusión. Entonces, como le digo, para mí es una diferencia de opiniones, también puede ser una discusión sobre un tema específico o general. Entonces, como ven, no tiene necesariamente que ser un tema. Esa discusión sobre un tema específico o general. Como por ejemplo, un tema muy general también es la religión. Ya existen muchísimas religiones, entonces pues hay muchísima discusión acerca de cuál es la religión verdadera y todo eso. Entonces, voy a poner aquí más completo mejor. Discusión sobre religión. Entonces ese también es un desacuerdo muy común, una discusión muy común sobre cuál es la religión correcta, ya que hay muchísimas religiones en el mundo y eso también es algo que se puede llegar a resolver hablando y siempre sobre la base de respeto, o sea, respetar a la otra persona y como digo, o sea, encontrar las cosas comunes que tienen las religiones, como por ejemplo el ser buena persona, todas las religiones comparten eso, y llegar a un acuerdo y resolverlo dialogando. Y la definición 3 pues ya, como le digo, es lo mismo, simplemente es una diferencia de opiniones, sobre un tema, es una discusión sobre un tema específico o general, o también pueden ponerle cualquier otra definición que ustedes quieran. Como le digo, ustedes tienen que hacer tres definiciones y escribir un ejemplo de cada una de ellas. En este caso, estas son lo que yo pienso, mis definiciones con mis ejemplos, ustedes tienen que colocar el suyo. Falta uno. Bueno, vamos a revisarlo según el ejemplo, porque como le digo, revisando lo que es el párrafo, ustedes pueden sacar de ahí leyendo. Entonces, dice que los conflictos se producen entre personas que tienen intereses distintos y posturas que no son compatibles. Por ejemplo, yo puedo poner eso. Es la, la, el conflicto. A ver, ¿cómo podemos ponerles? Que no encuentro la palabra adecuada.
una diferencia de intereses. Gustos. Puede ser que a una persona le guste la playa, puede ser que a otra persona le guste el campo, o en un grupo de amigos, exista un paseo o algo por el estilo y unos quieran ir al campo, otros quieran ir a la playa y entonces se genera un pequeño conflicto entre un grupo y otro que suele suceder sobre todo cuando son agrupaciones o son grupos de personas. Entonces, el ejemplo puede ser sobre decidir a qué lugar ir de. Entonces, como les decía, a uno les puede gustar el campo, a otros les puede gustar la playa. Y esa es una diferencia de gustos o intereses. Y así ya tenemos nuestras tres definiciones y los tres ejemplos, cosa que ustedes también tienen que hacer poniendo sus propias definiciones y sus propios ejemplos. Continuamos. Bueno, aquí viene algo que dice un dato importante, que dice si una persona tiene una habilidad, una persona tiene una habilidad cuando es capaz de realizar algo de manera efectiva. Así, la habilidad se puede entender como la destreza, la disposición para ejecutar una acción correctamente. Entonces tenemos un pequeño párrafo que hay que leerlo y luego viene lo que dice la exposición oral. La exposición oral consiste en hablar en público para explicar un tema o una idea con la intención de informar. Es decir, pararse frente a las personas y comunicarles algo de manera consciente y conociendo el tema, conociendo a profundidad el tema, para que las otras personas puedan entender, como dice aquí, explicar el tema o entender la idea de lo que queremos comunicar. Entonces dice, se debe explicar de manera clara, sencilla y ordenada. Generalmente la exposición tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, en la introducción siempre es un saludo, un poco explicar el tema que se va a tratar y luego ya lo que es el desarrollo en sí del tema, explicar el tema como es, todo lo que conocemos del tema, como dice, la idea clara y ordenada. Y por último, la conclusión, pues decir qué nos pareció el tema, qué pensamos acerca del tema y un corto o breve síntesis de lo que se habló durante todo el desarrollo. Y aquí nos pide que hagamos algo. Esto deben hacerlo ustedes, bueno, ya en su casa, no está escrito aquí, pero porque dice, realiza una exposición oral dirigida a tu familia sobre la importancia del diálogo familiar para la resolución de conflictos. Entonces lo que deben hacer es reunir a sus familiares en la sala, preparar el tema sobre la importancia del diálogo familiar para la solución de conflictos y hablarle de ese tema a su familia. Es decir, por ejemplo, a veces entre hermanos, por alguna ropa, por el televisor o por alguna otra cosa sin importancia, muchas veces tenemos conflictos con nuestros hermanos o con otros familiares dentro de la casa, pero sin llegar a la violencia, simplemente una pelea verbal o algo así. Y entonces todo se puede arreglar conversando, hablando. Y entonces ustedes deben averiguar de eso, deben poner sus ideas acerca de la importancia del diálogo familiar para la resolución de conflictos y reunir a su familia en la sala y hablarles acerca de eso. Entonces ya cuando hacen eso están realizando una exposición oral a su familia. Esto es lo que deben hacer. Luego tenemos la actividad 2,